Bueno, Marcos, compañero y amigo que nos acompaña hoy, es máster en dirección de empresas, psicólogo social, especialista en ingeniería ambiental de la Universidad Tecnológica Nacional del 2002. Ha dirigido la empresa Biociclo, que se ha dedicado al tratamiento y valorización de residuos orgánicos industriales y la producción de enmiendas orgánicas. Bueno, y ha realizado distintas asistencias técnicas, consultorías al Estado, diferentes niveles del Estado, nacional, provincial, cooperativas, municipios, universidades, organismos internacionales. Actualmente trabaja en el municipio de Moreno y bueno, también ha tenido mucha actividad académica en la Universidad Nacional de General Sarmiento y en la Universidad Argentina de la Empresa en Buenos Aires. Ha escrito distintas publicaciones, bueno, y está con nosotros, que es un placer. Marcos, bienvenido, ¿cómo estás? Bueno, buenas tardes a todas, ya tratando de ver cómo comparto yo la pantalla. Estamos, ya empiezo. Es bastante extraño hablar así ante un público tan virtual, es una sensación extraña, pero bueno, vamos a intentar hacer un recorrido por la utilización del compostaje para el tratamiento de residuos orgánicos. Básicamente, cuando hablamos de residuos, digamos, hablamos de caracterizar estos residuos. Tenemos que pensar en darles una identificación para saber de qué se trata lo que vamos a poner en tratamiento. Entonces, la caracterización apunta a conocer cantidad generada, tipo de material, cuándo y dónde se genera. Esas son, digamos, las primeras identificaciones, los primeros pasos que hacemos cuando vamos a identificar un residuo. En el caso nuestro, donde se generan, vamos a mirar los residuos generados en grandes generadores y también vamos a mirar lo que es residuos domiciliarios, o sea, los generados en los domicilios. Cuando lo identificamos por tipo de material, vamos a hablar de materiales orgánicos, y dentro de los orgánicos vamos a hablar de los residuos no especiales o no peligrosos según la forma legal de cada jurisdicción. O sea que el tratamiento del cual vamos a estar hablando hoy va a ser el tratamiento de residuos orgánicos no especiales o no peligrosos, utilizando el compostaje como método de tratamiento. Yo voy a hablar primero de la parte de tratamiento industrial, esto es, de residuos de origen industrial, preparados en origen y con esa caracterización que hablábamos. Nosotros tenemos acá una lista de potenciales residuos tratables, después podemos desarrollarla, pero es a modo de ejemplo, y son residuos que hemos tratado en nuestra planta en su momento. Bueno, cáscaras y restos de tubérculos, arroz y cáscara, restos de materiales de industria cervecera, hierbas de industria, digamos, de la producción de los amargos serranos y otras bebidas, restos de papel, restos de cartón, restos de animales procesados en la industria farmacéutica, elaboración de productos faríneos, cáscara de huevos, bebidas azucaradas, tierras filtrantes, líquidos provenientes, digamos, básicamente son todos residuos que provienen de la industria alimenticia y en algún caso de la farmacéutica, digamos, con la caracterización de no peligroso. Dentro de las soluciones de tratamiento para residuos orgánicos, ahí está el compostaje aeróbico y la digestión anaeróbica. Vamos a ocuparnos específicamente del tema compostaje. El compostaje tiene definición, seguramente muchos de los que están escuchando saben un montón de esto. La idea cuando charlamos con Alejandro fue hacer una charla que dé definiciones generales, o sea, que parta de un conocimiento mínimo para tratar de uniformizar y bueno, después queda abierta la posibilidad de profundizar algunos contenidos, obviamente. Decíamos entonces que el compostaje es un proceso bioxidativo controlado, o sea, el compostaje es
lo que hace la naturaleza, pero controladamente, digamos, en condiciones aeróbicas, garantizando, digamos, de esa manera, con el control, que se dé un proceso en donde no haya problemas, digamos, de vectores y problemas, digamos, de impacto sobre el medio en el que se está realizando. Pero en definitiva, cuando estamos compostando un producto orgánico, estamos haciendo un trabajo que la naturaleza sabe hacer por sí sola, digamos. Para poder controlar el proceso de compostaje en un proceso industrial, básicamente, nosotros planteamos que tiene que haber un sistema de gestión que tiene que actuar sobre el residuo como materia prima, y ahí tenemos la necesidad de análisis químico y análisis biológico, digamos. Desde el punto de vista de esos análisis, tienen que ver, por un lado, con la garantía, que es la que tiene que dar el generador de los residuos, de que el residuo no es peligroso. Y por otro lado, desde el punto de vista del proceso industrial a que se lo va a someter, del proceso de compostaje, los análisis que nos interesan son los que identifican parámetros como contenido de carbono, nitrógeno, pH, porcentaje de materia orgánica, etcétera, que son elementos que sirven a los efectos del proceso posterior. Entonces, en ese primer lugar es donde tenemos los análisis. Durante el proceso tenemos temperatura, control de humedad, de olores, control de pH, evolución, digamos, visual del material, bueno, y evaluación de los lixiviados. Acá diferenciamos el proceso cuando es abierto, vamos a hablar después de distintas formas de proceso, y el otro que es en galpón, que es el que se hace en lugares cerrados. De todas formas, en ambos casos hay mediciones que tienen que ver con controles ambientales que se realizan, pero dentro del galpón específicamente hay mediciones de oxígeno disponible, de CO2 y de CH4, de amoníaco, digamos, por posibles emisiones. Y finalmente, cuando tengamos un producto ya terminado, cuando tengamos compost, también vamos a trabajar con análisis químicos y microbiológicos. Y esto tiene que ver con la calidad del producto, que es un producto que como mínimo tiene que estar para su uso, digamos, para su uso agropecuario, tiene que estar inscrito en SENASA, y ahí vamos a tener que realizar análisis químicos y microbiológicos también. La curva típica de un proceso de compostaje es una curva temperatura-tiempo y otra de pH-tiempo, pero básicamente lo que nos muestra es cómo es ese proceso. El arranque de un proceso de compostaje a temperatura ambiente, eso depende por supuesto de la época del año y de las características en que se trabaja, es un arranque con un tipo de bacterias que son de baja temperatura, son bacterias que se desarrollan entre los 20 y los 30 grados. La mezcla, digamos, produce una elevación de la temperatura, produce la aparición de hongos, a su vez eso aumenta más la temperatura, y la expectativa de un proceso de compostaje que funcione adecuadamente, que tenga una buena aireación y que esté en condiciones normales de humedad, es que llega a los 65 grados aproximadamente, en el cual lo que vamos a encontrar es un conjunto de bacterias llamadas termófilas, bacterias que, digamos, se desarrollan en esas temperaturas y que son bacterias que garantizan con su presencia, de alguna manera, una terminación adecuada del proceso de control de vectores, digamos, bacterianos dentro del compost. Después la temperatura baja hasta llegar normalmente a temperatura ambiente. Entonces, hablamos de que un residuo orgánico a través del compostaje se transforma en una enmienda orgánica, que es un producto libre de olor, libre de patógenos y con una reducción de volumen
que dependiendo de los elementos que conforman el producto inicial, el residuo inicial, va a ser en volumen un 40% del volumen inicial o menos. Los beneficios, digamos, que tiene el compostaje puntualmente, vamos a hablar de compostaje en gran escala para el manejo de residuos orgánicos. Bueno, básicamente es disminuir el volumen de residuos a disponer en rellenos sanitarios. Es una actividad que genera puestos de trabajo. Es una actividad que cuida el suelo, el agua y el aire, porque hace que los residuos en un proceso controlado no tengan emisiones perjudiciales. Yo hablaba de los procesos de control y cuando se hace una instalación en una planta de compostaje, los controles tienen que ver con controlar el suelo, controlar la napa de agua y controlar el aire, para, digamos, verificar la posible existencia de, digamos, impactos sobre esos tres lugares. Básicamente eso se puede controlar y no hay impacto. Bueno, está la eliminación de olores que se produce cuando los residuos orgánicos no son tratados, a su vez lo mismo pasa con los microorganismos patógenos. Es un proceso ambientalmente seguro para el tratamiento de estos residuos, y por otro lado genera una oferta de enmiendas orgánicas que es absolutamente útil en los procesos agropecuarios y frutihortícolas, digamos. ¿Por qué pasa esto? Este último punto, el compost es una reserva de nutrientes, pero básicamente es una reserva de actividad viva. O sea, nosotros cuando incorporamos compost en un suelo, estamos incorporando materia orgánica, estamos incorporando un material que es estructurante. El compost es un material que al no compactarse, justamente colabora con el abrir, digamos, o para más esponjada, y que las raíces puedan desarrollarse de mejor manera. A su vez, tiene una capacidad de retención de líquidos que hace que en ciertos usos, como ser, por ejemplo, bueno, en frutales, en árboles, en donde se usa en riego por goteo, el compost, digamos, permite la retención del riego y su absorción por parte de la planta de manera más controlada. Bueno, decíamos seriano, que es beneficiosa para la recuperación de suelo, hablamos ya del riego, y el té de compost, que es un producto que se puede hacer a partir del compost. El té de compost es una infusión que se obtiene haciendo con agua sobreoxigenada, haciendo la infusión, y se usa básicamente como fungicida orgánico. Es bastante usado en plantaciones de vid y de olivos. Respecto de los sistemas de compostaje, y estamos hablando de industria, nosotros tenemos el sistema abierto, que es un sistema en donde se arman pilas. En realidad, digamos, vamos a hablar de algunos sistemas. Hay muchas maneras de hacer compost, pero, digamos, estos tal vez sean las más tradicionales. Pilas de este tipo son pilas de unos 3 metros de base, pilas piramidales, 1,80 m inicialmente, y bueno, el largo que tenga que ver con el volumen de residuos. Estas pilas normalmente, en nuestra experiencia, eran pilas semanales. Cada pila, en un proceso con un sistema de gestión organizado, tiene un número y lleva un registro de los materiales con los que fue armada la pila. El sistema, digamos, de aireación que tiene este tipo de proceso de compostaje es mediante volteos. Acá se ve la mini cargadora volteando completamente la pila, permitiendo la aireación de las partes internas. El armado se hace en la foto de arriba, a la derecha, se ve con un carro, digamos, que va haciendo vuelco lateral. En general los residuos se reciben en una platea de hormigón y se hace el armado de la primer pila,
sobre hormigón en esa platea, permitiendo la captura de los lixiviados que se producen en los primeros días, digamos. Posteriormente, a través de este tipo de acoplados, se llevan a campo. Hay otros equipos para procesar compost. Estas son máquinas que tienen una producción aproximada de 500, 600 metros cúbicos hora, con lo cual, digamos, la instalación debe ser muy grande. En estos momentos, en Ensenada hay una máquina de estas características haciendo compostaje de orgánicos mezclados. Después hay un sistema, o hay sistemas cerrados. Los sistemas cerrados pueden ser ya sean reactores cerrados, digamos, esto es un pequeño reactor experimental, pero básicamente es un lugar donde con una aireación forzada, digamos, se mezcla el material y se lo somete a la aireación, y el proceso se da de manera más controlada y en mucho menor tiempo. En los sistemas abiertos normalmente los tiempos de proceso están en los 6 meses, la época de verano facilita el compostaje, la época de invierno lo demora. En nuestra zona, o sea, en la zona del conurbano o la zona pampeana, muy húmedas, los inviernos demoran bastante los procesos. Por eso a veces es recomendable, y en zonas más frías también, el ir a otro tipo de sistemas cerrados, que pueden ser ya sea reactores o pueden ser también sistemas de plantas. Estas plantas también hay distintas características, ahora voy a mostrar otra foto, pero básicamente es el mismo criterio de hacer pilas en un galpón cerrado. El galpón está sometido a una depresión y tiene una posibilidad de capturar el aire mediante un sistema de aspiración que hace que ese aire pase por un biofiltro. El biofiltro también tiene compost, básicamente. El compost es un excelente filtro para olores, entonces el compost hecho. Y de esta manera, en una planta de este tipo, el compost del filtro puede ser regenerado en la misma planta, reprocesado. Bueno, las pilas van avanzando, digamos, diariamente, y esa pared intermedia es la que separa la zona de compost crudo de la zona de compost ya un poco más maduro, o sea, donde el proceso térmico se ha cumplido. La platea de estos galpones tiene una pendiente que permite capturar en la primera parte los lixiviados y mandarlos a una pileta, una cámara donde se procesa o se los trata, digamos. El sistema de volteo es parecido al de los sistemas abiertos. Por supuesto, también hay otros sistemas que ahora vamos a ver. Acá vemos que son tipo cunas con una especie de puente de grúa con sistemas removedores. Lo que pasa es que estos sistemas tienen un costo de instalación que no compensa los costos de tratamiento que se pueden trabajar por lo menos en Argentina. Decíamos entonces, cuando hablábamos de sistema, digamos que podemos ingresar en un galpón con residuos y podemos tener dos corrientes, digamos, dos sistemas de producción. Si lo que entra son residuos orgánicos preseparados en origen y con una caracterización adecuada, esa corriente nos va a permitir producir un compost de primera, que es un abono orgánico que puede estar certificado por SENASA y puede, por supuesto, digamos, ir al mercado, digamos, frutícola. Ahora, también podemos usar residuos orgánicos, la fracción orgánica de los residuos orgánicos, y cuando hablamos de fracción orgánica, esta puede estar o separada o preseparada de lo que es residuos mezclados, o puede ser el resultado de un proceso de trommel, digamos, lo que queda sale del trommel en una planta de separación. Entonces, esos residuos pueden, con el mismo proceso, compostarse y, en caso, en un compost de segunda,
que es un material que puede en un relleno sanitario servir como cobertura. Vamos a hablar un poquito después de este sistema como propuesta de, digamos, tratamiento de basurales o remediación de basurales. En este galpón, decíamos antes, hay un sistema que captura el aire y permite, digamos, canalizar para evitar olores hacia afuera, filtrándolo, y a su vez hay una captura de los lixiviados para su tratamiento. Si yo tengo una instalación municipal con relleno no controlado, con un basural, y sigo recibiendo materiales, digamos, tengo un suelo impactado y las posibilidades de remediación. Una posibilidad concreta es trabajar el compostaje de la fracción orgánica o de la fracción mezclada de estos residuos para transformarlo en un material estabilizado, en una enmienda estabilizada, cuyo destino sea justamente la cobertura de ese basural, la cobertura de ese relleno no controlado. Acá lo que vemos es un balde con un sistema triturador que permite armar la pila con un material en donde la bolsa fue rota y entonces se puede trabajar en el proceso orgánico, de degradación orgánica. La experiencia que nosotros hemos hecho con material de este tipo nos muestra que el material se composta, quedan por un lado restos de vidrio, de plástico y otros materiales inertes, y un material que es prácticamente un compost, en donde lo que no podemos garantizar es la pureza del material de origen y por tanto no podemos plantearlo como un producto de comercialización, pero sí lo podemos plantear, repito, para la cobertura de ese basural. La experiencia que nosotros hemos intentado tiene que ver con que remediar un basural, cubrirlo con tierra, genera un retiro de tierra de otro lugar, genera la necesidad de hacer otra cava, y eso complica o produce un impacto ambiental, digamos, para solucionar un existente. De esta manera se garantiza la estabilidad del residuo que se vuelca y se garantiza una cobertura porque este compost sobre el basural preexistente impide, filtra olores y aparte impide el riesgo de incendios. Es recomendable, en este caso, es un proceso que viene empezando a trabajarse, el apuntar a la recolección en bolsas biodegradables. La bolsa biodegradable compostable, que es producida con un polietileno derivado de fécula de maíz, o sea, un material que es absolutamente compostable, en un proceso como el anterior, se termina diluyendo, y bueno, dependiendo en qué condiciones estemos compostando, entre 2 y 6 meses la bolsa prácticamente desaparece. Y el costo en estos momentos es un poco superior al de una bolsa común. Bien. Vamos a pasar ahora compostaje domiciliario. Después las preguntas las podemos manejar de forma conjunta. ¿Por qué nos planteamos la propuesta de compostaje domiciliario? La experiencia, digamos, de la caracterización de residuos sólidos urbanos muestra que alrededor de un 50% son orgánicos. Esto genera un volumen importante de transporte y una urgencia importante de transporte, trayendo en simultáneo el problema de que el orgánico contamina el material potencialmente reciclable. Entonces, reducir la generación de este residuo o de tratarlo domiciliariamente nos llevaría a permitirnos reducir el volumen de lo que se está transportando. Eso debería incidir en los costos de recolección que tiene cada municipio,
y eventualmente a modificar la frecuencia porque el residuo orgánico da urgencia para su recolección. Por otro lado, para quien lo produce, la enmienda orgánica del compost domiciliario es excelente para un jardín o una huerta. ¿Qué necesitamos? También acá vamos a ver, y todos tienen claro que el compostaje domiciliario se hace en un pozo, se hace en un tacho, se hace en un cajón, o sea, hay infinidad de formas de hacerlo, pero lo que nosotros proponemos en general es un modelo de compostera de doble compartimiento, o trabajar en dos compartimientos separados, dos recipientes separados, que ubicaríamos en un lugar preferentemente lo más sombrío posible y protegido de la lluvia. La intención es poder controlar la humedad y que no quede impactado por la lluvia. Acá hay modelos de composteras diversos. Estos en particular, que es un tacho hexagonal, es un sistema que vi en unas plantas en Brasil, que tiene una palanca, se ve en la foto de abajo, que permite hacer giros bastante sencillos, y tiene dos compartimientos. Vemos que está revestido internamente con un telgopor grueso, lo cual ayuda a mantener la temperatura. Y bueno, acá tenemos algunos cajones plásticos, tenemos otros hechos con pallets, tenemos este modelo que es un modelo de doble compartimento hecho para comedores de escuela en el municipio de San Martín. La ventaja del doble compartimiento, ahora vamos a hablar un poco de cómo lo hacemos al proceso. Las herramientas, bueno, básicamente un aireador, una pala, tijera de podar para cortar ramas y un tamiz. O sea, en realidad no más que una pala, básicamente, es lo más importante. ¿Qué se puede compostar? Cuando nosotros hablamos de residuos industriales, todo lo orgánico se composta. De hecho, hemos hecho experiencias de orgánicos provenientes de industria frigorífica, provenientes de frigoríficos de pollo, de plantas de incubación de pollo, y todo se composta. Digamos, hay procesos en donde están aceptados el compostaje de animales muertos en granja, pero bueno, son todos procesos que tienen un grado de control muy importante. Cuando estamos hablando de compostaje domiciliario, digamos, el grado de control es menor, y entonces la idea es solamente incluir aquellos materiales que no nos van a traer problemas, básicamente con bichos, con vectores. Entonces nos planteamos que lo que se puede compostar son los restos de frutas y verduras, cáscara de huevo, aceite y vinagre, digamos, cuando se limpia con una servilletita, o sea, impregnados del papel, aceites de fritura, que no lleguen a un volumen que inunde el compostaje, restos de café, borras, restos, bolsitas de té, y por supuesto todo lo que viene del jardín, flores, hojas, plantas, césped, restos de poda, y acerrín o viruta de madera no tratada, madera sin químicos. Entonces, por lo mismo que decíamos antes, a pesar de que sean productos orgánicos, recomendamos no compostar en compostaje domiciliario pescado, carne, huesos, estiércol de animales domésticos, bueno, residuos de aspiradora, y tampoco compostar aquellas cosas que tienen un destino por el lado del reciclado, como papeles y cartones, salvo cuando estos estén muy sucios de materia orgánica, o cuando, por ejemplo, el cartón molido puede servir para absorber humedad si no tenemos otro elemento. ¿Cómo proponemos hacer este compostaje? Digamos, el compostaje es una tarea que, digamos, no dista demasiado de una receta de cocina. Cuando nosotros empezamos en la planta en Biociclo a compostar, y cuando hicimos el sistema de gestión, armamos recetas, porque las teorías del compostaje hablan de una relación carbono-nitrógeno ideal,
y hablan de cómo mezclar y demás. La realidad es que cuando trabajamos como tratadores de residuos, ya sea a nivel industrial o ya sea en nuestra casa, reduciendo los orgánicos y transformándolos en compost, las recetas son relativas a lo que tenemos. Si un día tenemos mucha verdura, otro día tenemos fruta de cáscara dura, otro día tenemos papa que tiene otras características, evidentemente no podemos mantener una receta única, y la mezcla que vamos haciendo es una mezcla que tenemos que ir probando. El método básico es mezclar lo que sobra de la cocina, tenerlo en un tachito en la misma cocina, en un recipiente plástico, y una vez por día, o depende por supuesto cada núcleo familiar, volcar eso en la compostera. El material antes de ser volcado en la compostera, o sea, cuando se vuelca en el tachito dentro de la cocina, la idea es reducirlo en tamaño a partículas de no más de 3-4 centímetros, tampoco mucho más chicas, o sea, la idea no es moler el material orgánico, sino tener partes que sean fácilmente degradables. No sirve tirar una fruta entera, tirar una cáscara de sandía, porque va a demorar mucho, inclusive el marlo de choclo, por ejemplo, es una cosa que demora, tampoco es grave, se puede volver a circular, digamos, una vez hecho el proceso de compostaje. Pero entonces decíamos, tenemos el pequeño recipiente en la cocina, se nos llena, lo volcamos en uno de los compartimientos de la compostera. Si el material que estamos volcando es muy húmedo, nos va a convenir, digamos, agregar algún elemento que sea estructurante. O sea, lo que tenemos que lograr para que haya buena aireación y para que el proceso aeróbico se dé, digamos, aeróbico significa que las partes, las bacterias que están, digamos, actuando para degradar la materia orgánica, son bacterias que necesitan oxígeno. Y para que ese oxígeno llegue, tiene que pasar el aire a través de las partículas. Entonces, si yo tengo mucha humedad, el agua impide que el aire llegue y se me produce una condición que se llama anaeróbica y que genera malos olores. Entonces, si lo que yo vuelco en la compostera está muy húmedo, necesitaría agregarle o acerrín o cartón picado, o si en el proceso yo ya obtuve compost, el compost seco es un buen material estructurante. O sea, el mismo compost me puede servir de base para ir agregando lo que yo voy volcando. Si yo tengo un jardín y hay hojas secas y hay ramitas finas y demás, obviamente todo eso ayuda y agrega capacidad de estructurar al material que estamos mezclando. Hay quien habla de hacer capas, yo lo mezclo y lo voy removiendo con la pala. ¿La idea cuál es? La idea es que por lo menos día por medio ese material se mezcle con la pala y se airee. Es la mejor manera de garantizar que no haya mal olor y que no haya bichos. Bien. Y acá el punto 4 planteo justamente los controles que yo voy a hacer sobre eso son aireación, humedad y control de olores. Aireación es esto mismo, y es todo lo mismo, perdón. O sea, airear, la única forma de airear es mezclarlo, con la pala remover, y si hay mucha humedad, agregarle, ya dijimos, acerrín o cartón picado o compost. Que haya olor o que haya bichos tiene que ver con que no está bien aireado, y por eso necesitamos hacerlo mejor. Cuando se me llena el compartimiento que estoy trabajando, eso se vuelca en el otro, eso permite, al pasarlo de un compartimiento a otro, permite una aireación mucho más intensa, y ese compartimiento, el que quedó ahora lleno, no se le vuelca más producto fresco, y se empieza a volcar en el otro. Cada vez que voy a mezclar el compartimiento donde vuelco materiales, también aireo, también con la pala, remuevo el que estaba lleno. O sea, aunque no le agregue material, lo tengo que remover para que se siga dando el proceso de compostaje. Van a probar a hacer esto y van a ver que hay momentos en que el material levanta temperatura. De todas formas, el tema de la temperatura no es algo que nos preocupe demasiado.
Nosotros estamos trabajando acá con materiales que no tienen patógenos, y el compostaje se va haciendo lo mismo. A veces, cuando el volumen es muy pequeño y la temperatura externa es muy fría, por más que haya un proceso bacteriano que se esté desarrollando, es difícil lograr las temperaturas que hablamos antes de 60 a 65 grados. Eso no significa que el compost no se haga, se va a hacer lo mismo. Posiblemente tarde un poco más. ¿Cuándo está el compost maduro? Digamos, yo lleno un compartimiento, se me llena, lo paso al otro y vuelvo a trabajar. Cuando se me llena por segunda vez, tengo que liberar el siguiente. Bueno, depende de los tiempos y el tamaño de la compostera, los tiempos que lleva eso. A mí en particular, con una compostera de 60 por 60 por 60, con 2 compartimientos, para 2 personas, yo más o menos tardo un mes en llenar cada uno, y cuando a los 2 meses saco el material del segundo compartimiento, ese material no está terminado, pero ya no se identifican las partes originales. O sea, ya no tengo pedacitos de cáscara de naranja, ni restos de papa. Como decía antes, por ahí lo que sí tengo es el marlo de choclo un poco carcomido, lo vuelvo a tirar adelante, y eso que saqué lo dejo o en otro tacho o lo dejo sobre la tierra, si tengo un jardín, y se va a terminar de hacer compost solo. Eso ya no tiene olor, ya no tiene, digamos, ningún tipo de impacto. La forma de saber que el compost está hecho es, el olor es un olor a tierra fresca, al compactarlo no se hace terrón, o sea, lo apretamos y cuando lo suelto vuelve a estar en forma de polvo. Y bueno, y ahí ya tengo el material terminado. Preguntas frecuentes, algunas cosas que dijimos, pero las repasamos un poquito. ¿Cuánto tiempo tardamos? Bueno, eso depende de la temperatura ambiente y depende de la cantidad de procesos, digamos, de aireación que se den. En mi caso, yo en 2 meses tengo el material fuera de la compostera y listo para aplicar en algunas plantas. Si yo el material no lo tengo totalmente terminado, la recomendación es dejarlo junto y esperar un mes más hasta que está más maduro. En ese caso seguramente, digamos, va a ser mejor para aplicar en las plantas. Pero ya está casi listo, son 3 o 4 meses. Cuando hablábamos del compost industrial, yo había dicho 6 meses, pero en los circuitos, en las plantas, en los reactores cerrados o en los galpones, el ciclo es mucho más corto, porque la aireación es mayor, porque los volteos son más frecuentes, y en un mes tenemos un ciclo completo. ¿Puede atraer bichos, animales molestos? Bueno, si no usamos, si no tiramos carnes, no tiramos pescado y demás, difícilmente haya ratas y esas cosas. Eso, digamos, no le atrae el proceso a esos animales. Sí puede haber mosquitas, la mosquita chiquita de la fruta, puede haber babosas, puede haber algunos elementos que no hacen, no complican. En general, la presencia de bichitos tiene que ver con la presencia de condición anaeróbica, con lo que decíamos que hay mucha humedad y está compactado. Marcos, perdón, me parece que quedó tu micrófono tapado, ¿no? Con la mano o algo. Ahí está. ¿Ahora? Ahí está. Ahora sí, sí. Perdón. Bueno, vuelvo. Decíamos el tema de los bichos o animales, la presencia de mosquitas, babosas, alguna hormiga puede existir. Digamos, lo que atrae a la mosca, por ejemplo, es el tema del olor, y el olor tiene que ver con la emisión, con la condición anaeróbica. Si yo logro que la mezcla esté aireada, si lo remuevo, si logro que levante un poco de temperatura, no va a haber animal, y si hay algo removiendo y agregando un poco de acerrín, agregando un poco de compost seco, eso se va resolviendo. El compost produce malos olores. Acá la foto la puse acá porque, bueno, esos son hongos. O sea, esos son los hongos que se producen en un proceso de compostaje. El hongo que se produce es el actinomycete, y es un hongo que si uno lo huele tiene el olor de un sótano húmedo. Digamos, es un
un hongo benéfico, un hongo que sirve para el proceso de compostaje. Decíamos el tema de los olores. Bueno, por ejemplo, en un momento del proceso de compostaje puede haber este olor que yo les decía, si uno se acerca, el olor del hongo. Ahora, la realidad es que cuando yo tiro residuos en los primeros momentos de la degradación, algo de olor siempre se genera. Cuando yo tengo la compostera cerrada, no debería haber olor, más si lo mezclo asiduamente, si lo aireo. Pero en el momento de airear, cuando yo muevo el material, es posible que surja olor. Si yo levanto y hay muy feo olor, eso significa que estoy aireando mal. O sea que el tema de la aireación es el tema central para los animalitos, para los bichos, para los olores. O sea, la condición de cuidado tiene que ver con eso. Tema riego. Bueno, estamos hablando con gente de todo el país, por lo cual seguramente las condiciones ambientales son muy diversas. En general, en el compostaje domiciliario no hay que regar porque la mayoría de los productos que estamos disponiendo tienen un alto porcentaje de humedad. Entonces, en general lo que voy a tener que hacer es agregarle elementos absorbentes para quitar la humedad. Pero bueno, la humedad es tocarlo y sentir, si gotea tiene mucha humedad. Si yo lo siento húmedo, está bien, y si siento que es un polvo seco tipo arenilla, quiere decir que le está faltando algo de agua. Eso hay que ir aprendiéndolo y regulándolo. El exceso de humedad trae lo que decía antes, anaerobiosis, mal olor. La falta de humedad trae demora en el proceso, no es grave, digamos, no hay un problema. En mi experiencia, acá en la zona de la región metropolitana, nunca tuve que regar, ni en verano, lo tengo a la sombra, pero ni en verano ni en invierno tuve que regar el compost domiciliario. En los procesos industriales es distinto, en los procesos industriales las pilas levantan temperatura y eso, digamos, le quita humedad, hay una vaporización. Y por otro lado, lo que pasa, aún en las pilas que están aire, es que en esas pilas se forma una costra, entonces la lluvia prácticamente fluye, se desliza por la superficie y no ingresa. Entonces, normalmente lo que se hace es romper con la misma mini cargadora, con el balde, romper la cumbre de la pila y regar por ahí. Nosotros más de una vez lo que hacíamos era procesar residuos líquidos, o sea, residuos como la cerveza o restos de gaseosa o de vinos que a veces se disponen, lo usábamos a eso para regar e incorporar en las pilas que estaban en la parte inicial del proceso. Añadir algún producto. Hubo una época que había gente que vendía bacterias concentradas, activadores de compost y demás. La realidad es que no se necesita y la realidad es que difícilmente sirvan de algo, digamos. A veces hay que usar en un proceso industrial para activar una degradación, cuando los residuos son muy particulares. Por ejemplo, si yo recibo mucha borra de café, la borra de café viene de un proceso industrial donde prácticamente se le eliminaron todas las bacterias, entonces es difícil iniciar un proceso de compostaje. En esos casos se puede utilizar el mismo compost ya hecho, o casi hecho, como inóculo para esta borra de café. Pero en general, digamos, la mezcla de residuos y mucho más en un compostaje domiciliario sobra y no hay nada que sea requerido de agregar, digamos. Lo que es importante es cuando se vuelca en la compostera, no volcar detergentes, no volcar lavandina, porque eso sí afecta a las bacterias. Añadir tierra, bueno, la idea es que no. El compost justamente lo que se trata es que sea un material puro. Si yo meto tierra junto con el compost,
estoy produciendo zonas de compactación que me van a dificultar la aireación, y entonces eso no es bueno para los olores. Y después cuando yo lo incorporo, la forma de incorporar es mezclar un poco y el compost con el riego se va diseminando. De alguna manera hay una actuación de las bacterias y demás. Nosotros hemos hecho remediación de campos de canchas de golf, tirando compost en los huequitos que hace la máquina, el rodillo ese que tiene sacabocados y va agujereando la cancha. Sobre esa superficie tirábamos el compost, y la experiencia después de 4 meses era que había levantado el porcentaje de materia orgánica del suelo, no solo en donde habíamos hecho el compost, sino 20 centímetros más abajo. O sea, hay una incorporación, una mezcla que se va dando. Bueno, puedo usar una zaranda, depende de cada uno, si se hace un lujo. Marcos, guarda con el micrófono de vuelta. Perdón, sí. Puedo usar una zaranda, es simplemente un marco de madera con una malla de metal para separar lo más grueso. Uso lo fino para las macetas y demás, y lo grueso lo vuelvo a la compostera como material de base. Bueno, acá también hablamos de cuál es la proporción, es lo que yo decía antes de las recetas. La idea mía, por lo menos, es que la intención al compostar es eliminar todos los residuos y tratar de no llevar al circuito de recolección residuos orgánicos. Entonces trato de mezclar todo. Es cierto que a lo mejor puede haber una situación por la cual se excede el volumen y se me complica el tamaño de la compostera. Eso es algo que cada uno lo tiene que ir regulando, digamos. Esto es como cuando se hace un plato, una salsa o un guiso, hay que ir encontrándole la fórmula de cuánto se pone de cada cosa y cuándo se encuentra el punto ideal. El compost es apto para todas las plantas. El compost tiene un proceso de tendencia al pH. El pH mide la acidez, digamos, del material, que está entre cerca de 8, entre 7,5 y 8. Es digamos, independientemente de qué valor de pH tenga el material con el que yo empiezo a compostar. Yo he arrancado en proceso industrial con materiales de 5 de pH y se va subiendo en el proceso, digamos, de degradación, digamos, hay digamos, una transformación que lo va llevando naturalmente a ese valor. No tiene sentido a nivel domiciliario hacer mediciones, digamos, porque el material se incorpora a las macetas, se incorpora a suelos, y es poco lo necesario realmente. O sea, yo he probado en tierras muy malas, en el delta, por ejemplo, suelos muy ácidos, de incorporar un 20%, 25% de compost, y al tiempo la planta estaba excelente. Bueno, Más Compostaje es una plataforma donde van a poder ver mucha información, mucho material adicional sobre compostaje, así que acá la dejamos. Por otro lado, quería mencionar como interesante esto que pasó, que se ha declarado el mes del compostaje en estos días que estamos transitando, así que bueno, hacer mención de esto como un elemento que ayuda a esta intención de difundir el compostaje domiciliario, difundir el compostaje industrial, difundir el compostaje a nivel de pequeñas comunidades. Digamos, esto es una herramienta que es útil en comedores escolares, que es útil en merenderos. Realmente es algo que es, agarrándole la mano, muy sencillo de hacer, y reduce sensiblemente la disposición de residuos. O sea, estamos hablando, entiendo, entre un grupo de gente
que de alguna manera estamos vinculados con la gestión de los residuos. La gestión de los residuos necesita disminuir el volumen de lo que se genera. La separación en origen de los materiales reciclables es una herramienta potente, y el compostaje es otra, el compostaje domiciliario y el compostaje de los residuos industriales también. Este es un camino que tenemos que asumir como sociedad. Muchas gracias, acá está mi correo disponible para lo que quieran consultar, y ahora quedo abierto a las preguntas.